Honorable jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos, del Secretariado General del mismo tribunal, pues primero que nada un agradecimiento por su presencia nuevamente en nuestro país, y voy a proceder como resultado, digamos, de una petición que nos ha hecho el propio tribunal. Voy a proceder a explicar el tema general que le da nombre, que le da sentido a toda esta audiencia general introductoria, que es el de libre comercio, violencia estructural, impunidad y guerra sucia en contra del pueblo de México. Desde que en agosto de 2010 se procediera a realizar un taller con la Secretaría General del Tribunal, se llegó a la idea de que era muy importante, aprovechando la trayectoria del propio tribunal, la preocupación estructural que le constituye en torno a la necesidad de reflexionar la conexión entre los problemas económicos y el problema del derecho que han venido siguiendo desde hace 40 o 50 años en ese tribunal, que era particularmente significativo para la experiencia de lo que ocurre en México y para los propios trabajos del tribunal, esclarecer si existía alguna conexión entre el hecho de que en México estuviera vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con la situación de grave crisis humanitaria que existe en nuestro país. Como resultado de esta propuesta inicial de la Secretaría General como el gran tema eje de este tribunal, los diferentes grupos que conforman al tribunal, organizados en diferentes audiencias, y nuevas instancias que creamos colectivamente en referencia a este problema, nos fuimos percatando durante los últimos 6 meses que este problema del Tratado de Libre Comercio es mucho más grave de lo que pensábamos inicialmente, y en la acusación general que estamos presentando a los miembros del jurado, llegamos a una serie de ideas muy importantes que paso a explicar. Si nosotros partimos desde la adhesión que México hizo con el Acuerdo General de Comercio, de Tarifas y de Comercio en 1986 hasta el momento actual, en México se han firmado 14 tratados de libre comercio con 42 países en 3 continentes, entre los que se incluyen una gran parte de los países más industrializados del mundo. Estos países representan el grueso de la economía mundial, son el 60% del PIB mundial,
Y además de esto, de estos 14 tratados de libre comercio con estos 42 países, México adicionalmente ha también firmado acuerdos que se les llama acuerdos marco con el Mercado Común del Sur y 6 acuerdos de alcance limitado con países sudamericanos y con Panamá. En materia de tratados bilaterales de inversión, se han negociado adicionalmente otros 28 acuerdos. Esto hace de nuestro país el país que más tratados de libre comercio ha firmado en el mundo. México está en los niveles más altos planetarios de lo que los economistas llaman apertura, es decir, desregulación interna del país para fomentar no solo la libre circulación de mercancías, sino una altísima circulación de capital, de inversión de capital, y curiosamente, siendo el país que tiene el más alto nivel de apertura comercial en todo el planeta, sin embargo, tiene uno de los acuerdos implícitos, esto no está firmado en ningún papel, pero es obvio que así es, tiene uno de los acuerdos de restricción y de control, de prohibición de la libre circulación de la población. Nuestro país, curiosamente, en contraste con este hecho, es el país que más migrantes exporta en todo el planeta. Si contamos desde los tratados de la firma de los tratados de libre comercio hasta la fecha, de nuestro país han migrado más de 20 millones de personas. Ya si contamos los hijos que nuestros hermanos migrantes han tenido en primera y en segunda generación en los Estados Unidos, actualmente se pueden contabilizar 35 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. Este es el flujo migratorio más grande del mundo, no tiene parangón con ningún otro, y siendo de esta manera, pues realmente es muy sorprendente el contraste entre el libre circular de capitales, de fortunas, de inversiones, la gran apertura, la desregulación y el trato criminal que se les da a los mexicanos que migran a los Estados Unidos, al cual se le suma, porque siendo, digamos, este flujo tan importante a nivel planetario, al cual se le suma el flujo de otros 15 millones de hermanos centroamericanos que atraviesan el territorio mexicano y que también viven en los Estados Unidos en calidad de migrantes. Esta es la tierra del flujo migratorio más importante de todo el planeta, en contraste con estas características del libre comercio. Quizás es importante mencionar la lista de los países con los cuales tenemos acuerdo de libre comercio. Por supuesto, el más importante de todos, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ocupa el 85% de nuestras relaciones comerciales. Pero además hemos firmado tratados de libre comercio con Colombia, con Costa Rica, con Bolivia, con Nicaragua, con Chile, con la Unión Europea. Esto quiere decir con un bloque de 27 países, con Israel, con
El Salvador, con Honduras, con Guatemala, que es lo que se llama el Triángulo del Norte, con otros 3 países europeos en un acuerdo que se llama AELC, también con Uruguay, con Japón, con Perú, con Costa Rica, con El Salvador, con Guatemala, con Honduras y Nicaragua. Estos son los acuerdos duros, los más grandes, que son los que se llaman de libre comercio.